estamos con Ana Beltrán, una artista multidisciplinar con mucha trayectoria en el mundo del arte. Bueno, estamos aquí en tu exposición Desde el Amor. Cuéntanos un poco de qué va, qué quieres transmitir con todo esto. Pues este es uno de los últimos proyectos en los que he trabajado. El proyecto se titula Desde el Amor, haciendo alusión un poco a cómo desde la idea del amor, desde ese concepto de amor un poquito tergiversado, se ha utilizado esto y vemos datos continuamente de casos de agresiones hacia las mujeres, ¿no? Y cómo muchos de esos casos de agresiones pasan dentro de la pareja, de la expareja, que son las relaciones en las que se supone que debería haber más amor, ¿no? Y sin embargo vemos que hay algún problema en la comunicación, hay algún problema en los conceptos que utilizamos, porque la problemática de la violencia contra la mujer sigue muy vigente. La exposición se compone de diferentes obras que he ido creando a través de mucha investigación. Esta pieza se titula Terrorisme 2020 y lo que he querido transmitir con esta pieza, a mí siempre me gusta que el espectador venga, la vea y sienta pues lo que piense, ¿no? Pero detrás de esa primera sensación y esas emociones que pueda transmitir una pieza de arte siempre está la investigación. Y en mi caso, en esta pieza hice una investigación a lo largo de todo el año 2020 en la que investigué diferentes tipos de agresiones a mujeres, ¿no? Y para representarlo lo que hice fue crear un código. Creé un calendario y en ese calendario establecí un código de colores en el que, según el color utilizado, transmitía o representaba un tipo de agresión, yendo desde las más graves a las menos graves. Por ejemplo, los días que había asesinatos por violencia de género, es decir, dentro de la pareja o la expareja, utilizaba un código de color. Y los días que había un feminicidio intrafamiliar, por ejemplo, cuando un hermano asesina a su hermana o un hijo a su madre, elegía otro tono. Y así iba descartando las casillas, digamos, los días, hasta llegar a las que serían las agresiones menos graves, como las agresiones, las amenazas, las violaciones, etc. Y podemos ver cómo se puede interpretar que son mucho más graves generalmente. Lo que podemos ver es que realmente casi todos los días tenemos datos sobre violencia de género. Tenemos también un código QR que nos da acceso a la agenda donde yo iba como catalogando y archivando todos esos casos de agresiones y podemos ver la barbaridad, la cantidad de agresiones que había, ¿no? Porque muchos días se solapaban. Yo elegía como la agresión que yo consideraba más grave, pero muchos días se solapaban muchas cosas. Después de realizar esta pieza, que se titula Terrorisme 2020, hice como un desglosado de esos colores, ¿no? Y lo representé en un políptico con varias piezas en las que elegí los tonos que mejor se adaptaban, pero también para ver esa gradación de violencia, ¿no? Lo titulé iceberg porque sí que se habla mucho de que hay un iceberg de violencia en el que el punto más álgido sería pues esos asesinatos por violencia de género, ¿no? Y otro tipo de feminicidios, y que poco a poco pues esa gradación va bajando hasta incluso llegar a casos que ni siquiera contemplamos, que ni siquiera asumimos como violencia, ¿no? Como eso que ahora está tan de moda llamar micromachismos, o el salario desigual, o que te silben por la calle, ¿no? Que ya no lo tendría yo representado, pero que están ahí y que debido a esos hechos es como se llega a las agresiones más graves. Después de toda esta investigación que hice en 2020, que fue muy dura porque estuve pues estudiando muchos casos y viendo muchas notas de prensa, en 2021 decidí como centrarme simplemente en esos datos más graves y más en los números, ¿no? Que es lo que en principio no quería hacer, porque sí que quería transmitir esa sensación de la problemática real que estamos viviendo, pero como ya era muy duro, ya me fui a los números, a los datos de los asesinatos. Y aquí vemos como una instalación en la que hay diferentes piezas. La instalación se compone de 78 piezas, que fueron los feminicidios que hubo en 2021, el año pasado, pero como la sala no es tan grande, seleccioné 44, que serían los feminicidios oficiales, los asesinatos dentro de casos por violencia de género dentro de la pareja o la expareja.
Y es una instalación en la que podemos adentrarnos, si queréis podemos intentar entrar dentro para ver pues la sensación, ¿no? Porque lo que quería transmitir con esta pieza era la sensación de estar dentro de esa realidad, porque estamos ahí y muchas veces no nos damos cuenta de que formamos parte de eso, lo vemos como muy lejano. Sí, la verdad es que antes hemos podido entrar y sí que transmite esa sensación como de oscuridad, como de temor, miedo, inseguridad. Son algunos de lo que nos ha transmitido a nosotras. Muy bien, sí que el público me ha dado como diferentes perspectivas, lo cual me parece súper interesante. Sí que la intención era esa, ¿no? Que pudiésemos estar dentro y sentir algo que nos moviera, porque creo que es entre todos y todas que podemos cambiar esto, ¿no? Y a través de la prensa, pues muchas veces es muy reiterativo y es más difícil empatizar, y creía que a través del arte pues podía mover más al sentimiento y eso hacernos pensar, reflexionar un poco y ver cómo actuar, otras formas de actuar. Una de tus seguidoras nos ha trasladado una pregunta y es, ¿qué emociones sientes cuando pintas? Cuando pinto, depende de lo que estoy pintando, siento diferentes cosas, ¿no? En el caso de estas piezas, cuando empecé a pintarlas, sí que sentía como una presión en el pecho, porque de verdad creo en lo que estoy haciendo y de verdad esperaba que pudiese transmitir todo eso que yo había estudiado, que había investigado y toda esta realidad que estamos viviendo. Pero normalmente y con el paso del tiempo me transmite paz, ¿no? Porque al final me quedo en ese espacio, en esa pintura, en los colores y yo, y me evado de todo el resto. Y eso es una sensación que para mí es poder darte a la obra, ¿no? Bueno, venimos de toda una historia, ¿no? De todo un bagaje en el que, como tú dices, hemos estado subordinadas, ¿no? Y también a través del arte se nos ha contado así, porque son los hombres mayoritariamente los que han escrito, o las obras que han quedado son las obras que han sido escritas por hombres, ¿no? Entonces se nos ha definido de una forma que al final pues también es el constructo social que nos ha quedado. Pero soy optimista y creo que cada vez somos más conscientes de toda esa realidad, de todo ese constructo social que se ha creado, y estamos cada vez más alerta, nos damos cada vez más cuenta de cómo se narra, cómo se habla sobre nosotras y de quiénes somos, ¿no? También estamos más formadas y tenemos acceso también a otras mujeres que ya han escrito antes que nosotras, y yo creo que poco a poco desde la educación sobre todo vamos a tener que ir incluyéndolas, porque no podemos seguir obviando que estuvieron ahí. Yo desde siempre he querido pintar y como lo tenía muy claro, ya me enfoqué en esto a nivel profesional desde el instituto, la carrera y desde la formación, ¿no? En artes. Y ya dentro de la carrera empecé a ver cómo podía moverme para trabajar de esto. Y hice diferentes becas, yéndome a Italia, yéndome a México. Y la verdad que ahí es sobre todo donde aprendí cómo funcionaba el mundo del arte, no solo de la creación artística, sino el mundo de las exposiciones, porque creo que para que una obra tenga el valor tiene que verla el público, ¿no? Y es quien le va a dar el último significado. Y gracias a esos viajes, a irme fuera a estudiar, es como empecé a exponer también fuera de España. ¿Y cuáles son las emociones que transmites de todos esos viajes? Pues sobre todo aprendes a entender que hay muchas formas de pensar, que hay muchas realidades, porque al ver culturas diferentes entiendes mejor, valoras mejor las cosas buenas de tu propia cultura, y también es más fácil cuestionar, ¿no? Y reflexionar sobre cómo mejorar, cómo las cosas que no son tan buenas se pueden mejorar. Y también creo que aprender a empatizar con personas que piensan distinto a ti hace que al crear arte puedas hacerlo desde una forma más universal, porque muchas veces lo que realmente sentimos, los sentimientos más básicos, más humanos, son los que van a llegar más de forma universal. Mi intención es pues mejorar, ¿no? Y ir aprendiendo cada día más. Siempre intento como seguir estudiando, seguir experimentando plásticamente, y espero que mi mejor proyecto esté todavía por venir, ¿no? Ahora estoy muy contenta con estas piezas porque yo trabajaba mucho desde la figuración. Cuando me he pasado a la abstracción, porque la obra lo pedía, pues al presentarlo al público me daba un poquito de
de dudas, porque el público que ya me sigue sabía que hacía figuración, ¿no? Entonces era como una sorpresa para el público, pero estoy muy contenta con la reacción que ha tenido, con cómo he conseguido llegar desde diferentes perspectivas a la gente. Entonces supongo que las últimas piezas que he hecho son con las que más me identifico ahora mismo y espero que cada vez vaya siendo así también. Muchos de tus proyectos, como hemos visto, no solo este, por ejemplo, pues mira, que tengo apuntado 8M, 9 diosas, ellas se dirigen mucho a la mujer, a la autoestima. ¿Cuál es la idea general que quieres lanzar? Bueno, pues yo trabajo desde lo que yo conozco, desde lo que yo sé, desde los estudios que... Siempre trabajo desde la investigación, entonces de los estudios que realizo para cada una de las piezas, ¿no? Por ejemplo, con esta pieza del 8M hice también mucha investigación histórica y bueno, es parte de la historia, ¿no? Sí que a veces te preguntan si trabajas sobre el punto de vista de la mujer, pero es que somos la mitad de la humanidad, yo hablo sobre la sociedad, sobre el ser humano. En cuanto a eso, bueno, hay muchísimas mujeres artistas, pero por desgracia igual no muchas llegan a ser representadas, digamos, en los premios o, digamos, con representación y prestigio social. ¿Consideras que están las mujeres discriminadas en el sector del arte? Llevamos, si nos miramos los datos, desde luego que sí, está el techo de cristal, como en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Llevamos muchísimos años, décadas, en los que en las universidades de artes las mujeres somos más del 70% de mujeres graduándonos y después cuando vamos al mercado laboral solo somos un 15% de representación aproximadamente, ¿no? Cuando vamos a las grandes ferias, a los grandes espacios, cada vez hay menos representación de mujeres, ¿no? Cuando vamos a la dirección de museos, etcétera, gestión, cada vez hay menos mujeres, ¿no? Y ahora hay una problemática añadida que es que no solo las mujeres, sino que muchas veces se contentan con llenar cuotas sin hablar desde una perspectiva feminista, ¿no? Que también es muy necesaria y tenemos que ir gestionándolo nosotras. Yo creo que tenemos muchas redes, que somos muchas, que trabajamos mucho y muy bien y sí que tenemos que esforzarnos un poquito más, yo creo, pero que estamos trabajando para estar ahí, para estar representadas cada vez más y para que estos discursos, que son discursos que cuentan la realidad, sigan viéndose. Sí, para que trascienda nuestro mensaje, lo primero es que tenemos que continuar mostrándolo, continuar siendo muy trabajadoras, esforzándonos mucho y haciendo redes y sí que comunicándolo a través de redes sociales, a través de la prensa. Y también tenemos que estar muy alerta porque en muchos momentos de la historia ha habido muchas mujeres que han tenido mucha repercusión, que han trabajado desde las artes y desde otros ámbitos y que han sido borradas. Y esto creo que tenemos que tenerlo muy presente para que no vuelva a pasar, tanto para seguir teniendo los referentes que estamos rescatando ahora, para que no vuelvan a desaparecer, como para nosotras mismas seguir lanzando nuestra voz y que siga presente para las personas del futuro, para los que vienen después. Creo que se tiene que hacer desde la comunicación, desde prensa y sobre todo desde la educación. Siempre creo que nosotras estamos más en las ferias más pequeñitas, hay más presencia de mujeres, donde empieza a haber menos es cuando hay más prestigio. Pasa lo mismo en las universidades, somos más estudiantes, somos muchas profesoras, pero cuando llegamos a los catedráticos pues somos muchas menos, ¿no? Entonces, está bien que tengamos los datos, pero tenemos que empezar a cambiar eso. Yo creo que la base es la educación, que no tenemos que ser un paréntesis en el programa escolar, no pueden centrarse en los trabajos de mujeres en marzo, sino que hay que empezar a reestructurar la historia y a introducirnos en los momentos de la historia en los que hemos estado. Y por último, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren estudiar arte? A cualquier mujer que quiera estudiar, que estudie lo que quiera, que vaya hacia adelante y que se va a encontrar, yo creo que cuando más avance se va a encontrar más trabas y que tiene que ir superándolas poco a poco y que la red de mujeres es muy fuerte y que se apoye, que nos apoyemos entre nosotras.